Lee nomás. Todo completo, de hasta 10. Bueno. 19. 1 al 9. 19, no, 19, 1. Hasta el 9. Hasta 10, porque hasta ahí termina. Mejor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta allí. Hasta ahí, amén. Dice acá la palabra de Dios. Después de esto, vemos la visión de Juan. Esta es la visión de Juan. Y dice, acá regocijo en el cielo por la caída de Babilonia. Vemos, está hablando, le está mostrando el Señor a Juan la caída de Babilonia. ¿Y cuánto cayó Babilonia? Babilonia cayó cuando, vamos a ver en Daniel eso, en Daniel. Daniel. Acá está. Vamos a leer desde 5, el capítulo 5, versículo 26 al 31. Léame. El capítulo 5, versículo cuánto. 5 desde 26 al 31, chicos. No encuentro a Daniel, a ver otro que lea. Daniel 5. Daniel después de eso. Está Ezequiel después de eso. Daniel 5, 26 al 31. 36. Al 31. 26 al 31. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vemos ahí,
Ahí fue la caída de Babilonia, porque ahí vino, como acá mismo dice, fue dada a los medos y persas, que fue Darío y Ciro. Vemos acá. Y esto va a la referencia en Edra 1. Y entonces, ahí fue que acá ya estaba viendo la visión Daniel. Y que va a matar a Belsasar. Viene a ser nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor grande. Nabucodonosor es un título del rey de Babilonia, pero él se llama realmente Nabopolassar. Nabucodonosor es el título y Nabopolassar es el nombre. Nabopolassar es el nombre de este rey, el nombre verdadero. Y vemos acá esa noche, ya más o menos hace 22 años ya que murió el rey Nabucodonosor, su abuelo viene a ser. Y entonces él quedó de rey Belsasar, que es su nieto. Entonces le mató ahí dos reyes que encontramos, que Daniel dice que el carnero de 2 cuernos, que dice en el 8. Entonces dice acá, en el 8:3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro, y el más alto creció después. Bueno, vemos acá, tenía 2 cuernos porque eran 2 reinos, lo que le va a venir contra Babilonia. Entonces esa misma noche dice que le mató, vino estos 2 reyes, Ciro y Darío, y entonces le mató. Dice que había, según la historia, dice que esa noche hacía la fiesta ellos en gran manera a sus dioses. Y entonces todo estaba, vio que fuera de sí, estaba todo borracho, estaba, vio que en la fiesta de sus dioses. Y esa noche entró Ciro y Darío y le mató. Y esa noche fue la caída de Babilonia. Encontramos nosotros en Isaías, creo que 14 o 7. Fíjese, la caída dice, dice, lucero de la mañana, ha caído, dice. Eso dice a Babilonia. Viene a ser a Belsasar. 14, 12. O Nabucodonosor, porque también este es Nabucodonosor, ya Nabucodonosor III es. El primero era su abuelo, después es su padre y después él. Y entonces, lea Isaías para que usted sepa bien por qué. ¿Qué es Belsasar entonces? Belsasar. Ahí ha caído, vio que Babilonia. Ahí ha caído, vio que los Nabucodonosor, porque era ese título. Nabucodonosor 1, Nabucodonosor 2, Nabucodonosor 3 ya esto, el nieto. Y entonces esa noche le mataron estas dos reyes que viene, vio también Daniel, que tiene 2 cuernos, porque 2 poderes. Era el hijo, ¿no? Belsasar era el nieto. Ahí yo tengo, vio que el nombre del hijo, después vamos a ver el nombre del hijo y voy a dar a ustedes. Leo del 12. Y lea, vio que... ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones
Todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparar sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Bueno, vemos ahí, es el mismo Nabucodonosor, el mismo Belsasar, que viene a ser el nieto. Y ahí ha caído lucero de la mañana, le dice. El lucero de la mañana es el Lucifer. Entonces, tenemos que leer bien para entender la palabra de Dios. Y Daniel 8 vio como carnero de 2 cuernos que va a venir a sacar el reinado de Babilonia. Entonces también ya vio en Nabucodonosor la estatua de cabeza de oro, el pecho, el brazo, el vientre, que viene a ser todos los reyes, significado que él mismo es la cabeza de oro, y el pecho y los brazos es Ciro y Darío, y después el vientre es vio Alejandro Magno. Eso ya en 333 después de salir ya de Babilonia el pueblo de Israel, y el Señor le entregó en la mano de estos reyes a Belsasar para que saque al pueblo de Israel otra vez del cautiverio, porque o si no, no le iba a salir, no iba a alargar Nabucodonosor. Entonces ahí fue la caída de lucero de la mañana, le dice Lucifer, también le dice a Nabucodonosor, y le dice que fue al infierno mismo, ahí mismo dice así, que fue postrado en el Seol. Y entonces fue al infierno, y cuando le mataron, no tiene salvación. Entonces, porque tenía su Dios, vio que su estatua y se hacía adorar. Entonces, ello fue destruido. Entonces acá, otra vez Juan vio la caída, dice, en el 19, Apocalipsis 19, dice 1, después de esto oí un gran voz. Estos son visiones. En aquel lugar vemos la visión de Isaías, y después vemos la visión de Daniel cuando le mataron, y después vemos la visión de Juan en Apocalipsis. El mismo visión está hablando en distintas formas. Y entonces, después de esto, dice, después de esto oí una gran voz, dice, de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son el Señor Dios nuestro. Acá vemos que ellos vio que en la visión ve, como se ve en Daniel, por ejemplo, vemos desde la caída de Babilonia hasta la venida de Cristo. Vemos la muerte del nieto de Nabucodonosor, y después ahí vemos el reinado, que son la bestia que habla, que tiene de 2 cuernos, que era Ciro y Darío. Y después ellos salieron, le sacaron esos 2 reyes, le usó como siervo. El Señor encontramos en Isaías todo, si leemos esto para entender bien. Y después vemos a Alejandro Magno, le sacó otra vez de esos reyes en 330, que nada más ellos gobernaron 12 años, y después quedó los generales, que encontramos 4 generales, y entonces ellos son toda la bestia que venía gobernando. Y entonces vemos acá la visión de Juan. La misma visión está viniendo hasta la venida de Cristo, y después Roma es el último bestia. Y entonces vemos que viene hasta, y después ya habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí ya
la salvación, habla de la salvación que Cristo vino a morir en la cruz. Después de esto, dice, oí un gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, dice. Ahí vemos una gran voz, ya hay salvación de alma, porque antes todo lo que moría antes de la muerte de Cristo se iba en una cima, que encontramos eso en Lucas nosotros, que estaba en una cima, en un lugar, ahí estaba también el infierno y encima de eso había una cima donde estaban los muertos en Cristo, como dice en Corintios, los muertos en Cristo, y ahí resucitó Él cuando Él murió, ahí Él le dio la salvación a los muertos que está esperando ahí en una cima. Otro dice paraíso, en otro lado dice paraíso también. ¿Corintios qué? ¿Primera, segunda? En Primera Corintios está que los muertos en Cristo, vamos a ir. ¿Y qué capítulo? 15, ya vamos a leer. Tengo el libro de Esdras también que había dicho llamado. Edra 1, eso lee después. Ahora? No, después no me eso. Corintios ahora. Ahora Corintios 15. 15, vamos a ver. Es todo 15. No, sí, pero vamos a leer una parte nada más. Que dice que murieron en Cristo, dice. Esperen un momentito, ya vamos. ¿Durmieron en Cristo? Que murieron en Cristo. También, después vamos a leer también Tesalonicenses, pero acá dice, esperen un momentito. 15, No, es 15, esperen un momentito nada más. Acá está, en 18, vamos a leer desde 17, 18 y 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vemos ahí, los muertos en Cristo, porque acá entró la enseñanza de los saduceos, que dice que no hay salvación. Y entonces, si no hay salvación, si no hay resurrección, no hay resurrección, si no hay salvación, le dice ahí. ¿Por qué entonces los muertos también, los que durmieron en Cristo, los que antes murieron, está dormido, está descansando en una cima, en el paraíso? Porque de ahí le sacaron, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él se fue en la parte más baja y ahí sacó a los que durmieron en Cristo, le dio la salvación. Entonces, ellos están esperando la salvación, porque encontramos en Hebreo nosotros que ellos, dice, murieron todos sin recibir lo prometido, dice. Entonces ellos murieron todos, pero está en una cima, está esperando la muerte y la resurrección de Cristo para que le dé la salvación, para que tenga la vida de Cristo esa alma. Los profetas, todos los que murieron bajo la ley, todos aquellos que pidieron perdón, aquellos que creyeron la venida de Cristo, que un día va a venir a morir en la cruz, porque ellos venían predicando eso, y ellos lo que estaban esperando era eso. Y ellos dicen, eso puede leer en Hebreo 13, creo que, vamos a ver. No, espere que ya vamos a encontrar. En Hebreo 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludando y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra, porque lo que
Esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Vemos acá, ellos murieron todos, eso es lo que estaba durmiendo, en Cristo durmieron. Estaba en una cima, estaba en el paraíso. Vemos también nosotros, Pablo, en Corintios 12, por ahí está, dice que él tuvo también la revelación que se fue al paraíso, dice. Y entonces vemos acá que ellos los que durmieron en Cristo. Y de ahí cuando Cristo murió en la cruz, le levantó a estos muertos. Entonces, la palabra de Dios se va de un lado a otro lado y tenemos que, por eso, escudriñar la Escritura, dice. Tenemos que escuchar, leer la palabra de Dios para entender bien. Como dice, que trace bien la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzarse, porque o si no, por eso se tuerce mucho la palabra de Dios y se entiende todo mal la palabra de Dios. Entonces por eso tiene que prestar atención, mucha humillación y escuchar la grabación mismo, para que pueda quedar en su mente, para que pueda el día de mañana estar seguro, que no diga que todo engaño es esto. Te viene dice, un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Como escucho ahora un hermano dice que se fue en otra iglesia ahora y se fue de acá enojado porque desobedeció, se casó antes de tiempo y dice que es todo mentira lo que acá le enseñaron. Y eso fue este muchacho Sebastián. Y dice que ahora le dieron allá y está predicando, dice. Y se ve que está un poquito absteniéndose de la droga, de todo robo y todo. Entonces ahora se fue y está totalmente contra este lugar. Pero él se fue porque de acá, él desobedeció, no creyó la revelación que no es todavía tiempo del casamiento. Y se quería casar antes y ahora después se fue otra vez y cayó totalmente en la droga, en el robo, en todo. Y ahora quiere Dios hablar mal de este lugar porque se ve que no se le abrió la cruz de Cristo. Y entonces, si usted no sabe bien la palabra de Dios, puede traer confusiones a vos mismo y después puede traer a otro también. Le puede leudar después a otro. Y entonces, por eso usted tiene que leer bien. Y acá en Corintios 15, todo Corintios 15, habla de la enseñanza de los saduceos, que ellos dicen que no hay salvación. Para que aclare, porque muchos creen que la resurrección va a ser cuando Cristo viene la segunda venida y ahí va a resucitar la gente. Y ahí va a ir con Cristo, que ahora a muchos dice que está durmiendo. Y vamos a ver eso también encontramos en Tesalonicenses 4:13. Ese también habla de la enseñanza de los fariseos también ahí, porque entraba en esos tiempos, había mucha enseñanza y entonces había mucha persecución por la doctrina. Saduceo es también judío, fariseo también es judío, cada uno tiene otra enseñanza, y samaritano también es judío. Hay 4 grupos de judíos, samaritano, que es los 10 tribus de Israel, que se fueron en 722 en cautiverio en Asiria. Y encontramos también a saduceo, que no cree la resurrección de los muertos. Eso se encuentra, dice, para que aclare que la resurrección habla de salvación, no habla de la resurrección que va a resucitar de los muertos. Eso está hablando de la enseñanza de los fariseos, que ellos dicen que no hay salvación,
fíjese en Tesalonicenses, creo. Tesalonicenses primero va a leer del 13 y después va a leer Colosenses 3 para ver la salvación de qué habla, se trata. Si habéis resucitado con Cristo, mirad la cosa de arriba. Resurrección habla de salvación. Tesalonicenses, ¿qué capítulo? 13, no, 4:13. Segundo o primera. Vamos. Primera es. Primera 4. Tiene que saber la Biblia de qué doctrina está hablando, por qué está refutando Pablo esta enseñanza. Y ahí entró la doctrina de los saduceos en Corintios 15. Ellos dicen que no hay salvación. Y entonces le dice Pablo, encontramos en Corintios 15, ¿por qué dice usted bautiza en el nombre de los muertos si en ninguna manera no hay salvación? Leo 4:13. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos lo uno a lo otro con estas palabras. Amén. Vemos acá también entró la enseñanza de los saduceos. Entonces, le dice el Señor acá, le dice Pablo a los creyentes, porque ya le traía duda. Entonces, ahí también dice, los muertos en Cristo primero, ellos primero tienen salvación. Porque cuando Cristo murió y resucitó, ahí salieron muchos cuerpos de hermanos, dice. Ahí le dieron salvación. Entonces, vemos que no salieron con su cuerpo, sino ahí ya le dio salvación. Y le llevaron con él, le arrebató ya. Y entonces, arrebatar quiere decir le dio la salvación. Y acá también habla que ellos primero tuvo salvación y después lo que nosotros quedamos, dice. Y hasta ahora sigue teniendo salvación. Todo lo que pide perdón de pecado, reconoce que desde Adán nosotros somos pecadores porque no creemos a Dios y somos hijos del diablo. Entonces, reconocemos eso y entregamos nuestra alma a Él pidiendo perdón. Y entonces, ahí vio que somos arrebatados. Arrebatados quiere decir tomados para el Señor. En el aire, porque en el alma, en el soplo. Si vamos en Salmo 104, después vamos a ir leyendo también despacito eso, para que entienda bien. En el aire, primero tuvo la salvación los creyentes que durmieron en Cristo, pero eso fue ante la muerte de Cristo, porque ellos no recibieron lo prometido, la salvación. Ellos venían predicando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Los profetas, la ley, por la ley venía predicando que va a venir Cristo a morir en la cruz para darle el perdón de pecado. Entonces ellos estaban durmiendo en el paraíso, en una cima, en un lugar de descanso. Por eso vemos la parábola en Lucas 16, creo que dice, que 19, el rico y el Lázaro. Le dice el rico que estaba atormentado en ese fuego. ¿Quiere que lo leamos? Y lea. Porque yo tenía acá Colosenses, no sé si te quiere. Sí, Colosenses nada más para mostrar que la salvación, que quiere decir resurrección. Quiere decir salvación. ¿O después? Hablamos. Colosenses, ¿qué capítulo? Colosenses 3:1 nada más. 3:1.
Si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Vemos ahí. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Qué quiere decir ahí? Si tenés a Cristo ya sos salvo. Mirá las cosas de arriba. ¿Y qué es las cosas de arriba? Es en la cruz se encuentra la fe, gozo, paz, alegría. Empezá a tomar la cruz, reconocer la vieja creación, que está mirando tu alma, tu pensamiento está en las cosas terrenales, en vicio, en pasiones, en vida desordenada. Tu mente está en otra cosa, gobernado de Satanás. Ahí ese es terrenal, diabólica, tu pensamiento. Pero mirá, ¿cómo miramos? Por la fe, pedí perdón de la incredulidad que tenés. Y entonces para que puedas creer las cosas del cielo, mirá las cosas, ¿cómo dice? De arriba, que es la fe, gozo, paz, alegría. Ese es el poder más alto de todo. No hay otro poder. Es el poder más que está arriba. Está sobre el poder de Satanás. Cuando pedimos perdón, destruye el poder de Satanás, que era también alto antes. Desde Adán hasta la venida de Cristo, él gobernaba. Pero él destruyó, Cristo destruyó. Y ya quedó abajo él, como terrenales, bajo los pies del Señor. Y él es el cielo más alto, el poder más alto es Cristo, en la cruz. Cristo crucificado. Por eso nosotros tenemos que pedir cada momento perdón. Para que yo pueda mirar, las cosas del cielo, para que pueda sentir, para que pueda tener fe. Ese mirar es la fe. Y tiene que sentir esa plena seguridad. Y tiene que sentir esa paz, gozo y alegría, amor. Si tiene fe, va a sentir eso de Cristo. Y esa es la cosa de arriba, que está en la cruz. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí fue manifestado su vida. Sí. Tengo Lucas 16, 19. Bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí vemos una parábola, un ejemplo, que se escribió ahí, que había el hombre rico y el hombre pobre. Y entonces uno se va en el lugar de descanso. Aún vemos, dice, seno de Abraham, dice. Abraham también murió y estaba descansando ahí. Y los otros que no creyeron a Cristo, porque ya se predicó ya antes. Ya se predicó que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Todo, la palabra de los profetas en el Salmo, todo como decía anteriormente, que venía predicando los profetas, la ley,
estaba hablando, anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Y ellos, sin recibir la salvación, murieron y se fueron ahí, dice, durmieron en Cristo. Pero ahora ya, cuando se muere, se va al cielo o se va ya al infierno. Lo que nos pide perdón al Señor, nos reconoce que es pecador desde Adán, porque era su padre Satanás, porque no creyó a Dios cuando le habló a Adán. Y somos descendientes de Adán. Y si no cree que es pecador y nos pide perdón, se va directamente al infierno. Ahora sí, hay dos caminos nada más. Pero antes de morir Cristo, ellos se fueron en ese lugar de paraíso, seno de Abraham, dice, en un lugar de cima, en el reposo. Ellos son los muertos en Cristo, antes de la muerte de Cristo y la resurrección. Ellos no recibieron todavía la salvación, lo prometido. El rico representa. Vieron desde lejos, dice. A los fariseos, por eso dice rico. Sí, a los fariseos, por ejemplo, son ricos. Porque ellos eran ricos en la ley. En la ley ellos tenían la palabra de la ley, ya tenía la palabra que va a venir Cristo un día a morir en la cruz. Pero ellos se apostataron, se desviaron de la fe. Apostatar que si desvío de la fe, se desviaron de la fe. Los fariseos están esperando. Ellos dicen que va a venir otro Mesías. Lo que ha venido, ellos no creyeron. Y entonces ellos persiguieron a los cristianos. Esto fue la grande guerra en aquel tiempo, que aún desde el nacimiento de Cristo ya venía Herodes matando todo chico de 2 años hacia abajo para matar a Cristo, porque Satanás no quiere que Cristo se manifieste, porque Él va a morir y va a resucitar y va a destruir a Satanás. Desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo va a ser destruido el reinado de Satanás. Entonces ahí va a venir el perdón de pecado a los muertos en Cristo y a todos. Y después nosotros vamos y todavía hasta ahora teniendo salvación por esa muerte y la resurrección de Cristo. Él ya hizo todo, Él venció ya a Satanás. Pero si pedimos nosotros perdón, la primera vez que vencemos a Satanás es cuando aceptamos a Cristo. Ahí tenemos para salvación, vencemos. Y después tiene que crecer en nosotros Cristo. Cada vez que nosotros pedimos perdón, entonces Él va a ir destruyendo su vida, va menguando en nosotros ese carnalidad, pasiones, esa incredulidad, esa maldad, rechazo a la palabra, va y menguando, y te va y deseando más y más la palabra, va y menguando en nosotros. Es necesario que yo mengue y Cristo crezca, dice Juan. Es necesario que mengue el pecado en nosotros, y para eso es necesario escuchar la palabra y pedir perdón. Solamente en el perdón de Cristo hay libertad, y entonces se va a ir despojando. Pero ahora, para que Cristo gobierne totalmente en fe, gozo, paz, alegría, y va y menguando los vicios, va y esos malos costumbres que tenemos, sufrimiento, todo, Dios, que pasiones, todo, robo, todo, asesinato, todo, robo, todo sinvergüencía, va a ir menguando en nosotros y va a ir aumentando en la vida de Cristo esa fe, gozo, paz, alegría, amor, y todo vendrá por añadidura, por natural. Porque si Cristo gobierna, ¿qué va a ir mal en nuestra vida? Todo bien va. Y entonces vemos acá, dice Edra, uno lee. ¿Uno cuánto? Uno nomás. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ahí nomás, vemos ahí Ciro, era el rey de Medo y Persa, Ciro y Darío. Ahí cuenta por Ciro, que el Señor le usó como sierva para sacar a los
de Babilonia a los hijos de Dios, que se fueron en cautiverio en 587. Y vemos acá la gran tribulación que viene. Tribulación quiere decir sufrimiento. Fue desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Ahí fue el gran sufrimiento para la humanidad. Porque vuestro padre, como dice en Juan, es el diablo. Por eso no me entendéis mi lenguaje. Adán mismo no entendió el lenguaje de Dios y creyó más a Satanás. Porque dice, porque o si no morirá, le avisó bien. Va a morir mi vida de fe, gozo, paz, alegría. Él le dice, va a morir en ustedes mi vida. Y murió ahí la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Y cuando vino Cristo, tuvo vida la fe. Podemos creer la muerte y la resurrección de Cristo, que ahí solamente podemos sentir ese amor, gozo, paz, alegría. Entonces, ese era el gran tribulación, el gran dolor, el gran sufrimiento, mientras el reinado de Satanás. Y vemos nosotros tribulación, 7 años de tribulación. ¿Por qué dice? Son perfectamente, quedó bajo sufrimiento toda la humanidad, porque Satanás en esos tiempos reinaba sobre nosotros. Y entonces, perfectamente, y vemos acá que dice también 70 años también que se fue en cautiverio en Babilonia, pero dice que se acortó el tiempo para que dice que para que se acortó el tiempo. ¿Qué quiere decir? Porque en 587 se fue, pero salieron un poco antes, más o menos 500 al 530, por ahí ya salió el pueblo de Israel. No cumplió 70 años justo, porque si no iba a morir todo lo escogido, dice. Por causa de lo escogido, dice, acortó el tiempo del castigo del Señor, del castigo de Israel. Y no fue 70 años justo. Entonces vemos nosotros ese figurativamente, ese 70 años también, que así en cautiverio estaba desde el principio, desde caída de Adán hasta la venida de Cristo. Muestra el mismo simbolismo. Por la desobediencia del pueblo de Israel se fueron todos en cautiverio. Y ahí también van los 7 naciones también, que viene a ser toda la nación que persiguieron a Israel. Hay mucho más, pero 7 pone perfectamente nada más. El número 7 habla perfectamente que mandó al pueblo extranjero, también estaba bajo esclavitud, bajo condenación, que también quedó. Bueno, acá vemos, después de esto hoy, una gran voz, dice, de gran multitud en el cielo. Ya ahí, ya cuando Cristo vino a morir en la cruz, acá está hablando de la caída de Babilonia, pero hasta la venida de Cristo está hablando. Siempre la visión de Daniel, todo, y vemos acá también, Juan está viendo que desde la caída de Babilonia hasta la venida de Cristo es su visión. Tenemos que llevar. Y entonces vemos acá, dice, había una gran multitud en el cielo. Ahí ya tuvo salvación cuando Cristo vino a morir en la cruz. Entonces, ya había multitud en el cielo, en el poder de Dios, en la fe, gozo, paz, alegría, amor. Dice, que decía, aleluya. Tenía ya salvación y ya puede decir aleluya, que decir salvación, salud. Ya vamos a tener salvación, ya tenemos la salvación, dice, porque Cristo ya vino a morir en la cruz. Y entonces, y también la salida de Babilonia habla de la salvación de los judíos también, salvación de alma, pero no, aunque no tuvieron, pero es simbólicamente que ellos se arrepintieron y salieron de esa esclavitud, mostrando que cuando Cristo viene a morir en la cruz, ellos van a tener salvación, porque encontramos nosotros
que ellos murieron todos sin haberlo prometido. Miraron desde lejos, ellos vieron por visión solamente la Cristo crucificado, que va a venir a morir en la cruz y le va a dar la salvación. Dice, muchos desearon ver lo que ven, dice. Lo que, algo así como dice, vamos a ver. En Mateo está eso. Mateo 4. Espere que vamos a ver si encontramos. No me acuerdo a dónde mismo tengo. Espere un momentito. ¿Qué dice? 24. 21. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es semejante No. a un hombre. Dice Hebreo, espere que yo voy a encontrar ya. Fíjese, sí, me parece que sí. 13:17. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos veían en visión nada más. Y dice que deseaba ver en ese tiempo cuando Cristo vino a morir en la cruz. Deseaba ver lo que ve y dice, ve en visión, pero ellos no veían en el tiempo de Jesucristo, ya murieron todos ya. Y oí lo que oí, ellos estaban escuchando por visiones, por la ley, estaba escuchando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero ellos cuando en el tiempo de Jesús ya murieron todos y estaba en esa cima, en ese lugar de paraíso, en el seno de Abraham, esperando, vio la salvación de alma. Y vamos a ir otra vez ahora en Apocalipsis. Dice la visión de Juan. Dice, después de esto oí una gran voz que después de la caída de Babilonia, dice, tenemos que llevar hacia atrás esta visión, él vio en 85 al 95 más o menos. Tenemos que ir hacia atrás, a la salida más o menos al 530 más o menos, antes de Cristo, después de la salida, ahí salieron de Babilonia el pueblo de Israel. Entonces, después de la caída de Babilonia, vio ellos que es figura también de la salvación, que habla de la muerte y la resurrección de Cristo también. Salió del cautiverio el pueblo de Israel. Entonces, cuando Cristo vino a morir en la cruz, salió del cautiverio de la mano de Satanás. Y entonces dice, del cielo, dice, después de esto oí una gran voz, dice, de gran multitud. Ya había mucha multitud cuando Cristo vino a morir. Hasta ahora, la multitud. Hay mucha multitud que pide perdón. En 19, Apocalipsis 19:1. En el cielo. ¿Por qué dice en el cielo? En el poder más alto. Que decía aleluya. Hay salvación. Lo que predica la salvación vio que ahí está diciendo en gran voz, con gran poder de potencia de Dios, que hay salvación, que hay perdón de pecado, que Cristo vino a morir en la cruz. Esa es la gran voz que se escuchaba en la multitud que se predica hasta hoy en día, después de la muerte de Cristo. Y murió, destruido fue Babilonia. Y Babilonia es figura de Satanás, porque ahí estaba en cautiverio. Y así Satanás, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, nos tenía a nosotros en cautiverio también. Y antes de aceptar a Cristo estábamos en cautiverio, pero ya después de la venida de Cristo ya puede tener salvación. Ahora todos nosotros que salimos y predicamos, estamos
con gran voz, porque esta voz tiene potencia para dar perdón de pecado. Entonces, dice, una gran multitud del cielo, el poder más alto que puede dar perdón de pecado, puede cambiar tu naturaleza de ese sufrimiento, de esa angustia, tristeza, de esa vida desordenada, que te puede cambiar en paz, gozo y alegría. Dice que decía aleluya, salvación, que decía aleluya, salud, ya va a tener una vida de salvación, una vida de salud. Ya va a sentir la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. En la cruz de Cristo pidiendo perdón, reconociendo. Ya podés tener salvación y puedes dar a otro. Puedes gritar en gran voz la salvación. Y dice, ellos gritaban aleluya, salvación, salud. Ya hay salud, porque ante todo enfermo estaba el alma de cada ser humano, lleno de sufrimiento. Y dice acá, y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Honra y gloria, Él nos honra ya a nosotros. Nosotros antes llevábamos una vida miserable y ahora el Señor nos honró a nosotros, cambió nuestra naturaleza, como dice en Colosense, dice en Colosense. Él nos trasladó al reinado de su Hijo. Vamos a ver. Dos más o menos está, vamos a ver ya. Esto, ustedes tienen que humillarse mucho y mucho. A veces tiene que escuchar repeticiones y repeticiones. Tiene que escuchar, poner cada uno su CD y escuchar, y con el tiempo se va a ir, año y año va a ir Dios que escuchando, y después se va a ir abriendo más y más a ustedes. Espere que ya vamos a encontrar Colosense. Colosense dice, Colosense 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado, dice, librado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. Desde Adán hasta la venida de Cristo había en nosotros tinieblas, incredulidad. En nuestro padre era Satanás, lleno de sufrimiento, lleno de angustia. No conocíamos esa vida de Cristo. Nos trasladó al reinado de su amado Hijo. Y el reinado de su amado Hijo, ¿cómo reina Cristo? En fe, gozo, paz, alegría, amor. Si pedí perdón, en la cruz está el reinado de Cristo. Pedí perdón al Señor. Y entonces va a reinar, va a gobernar. Reinado quiere decir, se usa la palabra reinado y gobierno. Te va a gobernar la vida de Cristo. Te trasladó. Y entonces ya esta salida de Babilonia es símbolo que salieron de la esclavitud los hijos de Dios. Igualmente, por ejemplo, vemos que de Egipto sacó y se fue por el Mar Rojo, pasó al otro lado, dice. Ahí está mostrando, sacó de la incredulidad a la fe, sacó del sufrimiento al descanso, sacó de la maldad de ira al amor, sacó de la angustia y tristeza al descanso de paz, gozo. Entonces sacó de esa esclavitud, de ese sufrimiento, tu alma no descansaba en esos tiempos, pero Él nos va sacando a nosotros por medio de la cruz de Cristo, que es figura de la cruz, el Mar Rojo, el cruce de Mar Rojo. Nosotros tenemos que cruzar la cruz de Cristo, tenemos que pedir perdón de esa incredulidad, reconocer cómo estábamos en esclavitud. Y así también Babilonia muestra igualmente. Israel por su desobediencia se fueron ellos, mostrando también
que le sacó el Señor de la esclavitud y los 7 naciones, todo, las almas estaban en esclavitud. Y después le sacó cuando le usó a Ciro, que también le dice mi siervo, pero es figura de Satanás también. Le usó a Satanás. Y entonces después le mató al otro que le tenía en la esclavitud. Y entonces ahí veo que también le sacó el Señor a los hijos de Dios. Eso encontramos a Rachel, no, a Edra encontramos 10 más o menos con Nehemías. Fíjese un poco. Capítulo 10. Sí. Esto no es una profecía que así nomás tiene que leer. ¿10 cuántos? Fíjese, 10:3 me parece. Entonces cada rescate de cada esclavitud representa la salvación. La salvación de cada esclavitud. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga, conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día y de 2, porque somos muchos. Bueno, hasta ahí nomás. Vemos ahí se arrepintieron ellos. Le dice, hemos pecado. Ellos se arrepintieron así. Nosotros tenemos que arrepentir de nuestro pecado, cada pecado. Esa incredulidad que tenemos, por la incredulidad cedemos toda clase de pecado, pasiones, vicios, nos yugos desiguales, casar con los impíos. Nosotros tomamos mujeres extranjeras, casar con los impíos. Esos son graves, es por la incredulidad la palabra. Y entonces ellos se arrepintieron y salieron de la esclavitud. Cada cautiverio representa la cruz de Cristo, que estábamos así antes en la esclavitud de Satanás y después venimos. Ellos se arrepintieron y salieron. Y así también cuando nos arrepentimos nosotros salimos de la esclavitud. Y así también aún ahora ya Cristo sacó ya de la esclavitud, pero todo aquello que pide perdón solamente puede salir de la esclavitud. Porque aún vemos nosotros, Él ya hizo todo. Dice que Él murió por todo el mundo. ¿Y por qué aquello que nos pide perdón no reconoce que el pecador de Adán no sale de la esclavitud, no tiene perdón de pecado, no tiene la salvación? Porque no reconoce solamente en la cruz. ¿Cómo muestra que siempre mandó a un profeta para sacar? Sí, y siempre manda, acá por ejemplo mandó a Edra, después encontramos también a, ¿cómo se llama el otro? En Zacarías está eso, el otro profeta. Y va a ir mandando a sacar a los cautiverios. Siempre Dios también, cuando Lot se fue en cautiverio, también Abraham tenía que sacar. Entonces por eso todos los profetas venían predicando para que pueda sacar de la esclavitud, como dice acá, que en gran voz, Dios que decía aleluya, salvación, esa cruz cuando presenta, cuando le diga, le muestra su pecado, que es pecador, que no cree a Cristo, y tiene que pedir perdón. ¿A dónde es su destino? Y entonces acá mismo sufrimos, y después sí que mucho más vamos a sufrir en el infierno, en el lugar, en el abismo, dice en la palabra de Dios también, un lugar de profundidad de dolor, mucho tormento. Ahí va a ir nuestra alma después de la muerte. Acá mismo tenemos mucho dolor, mucho sufrimiento, y después de la muerte mucho más, si no pedimos perdón al Señor. Y siempre veo que lo que tiene que pedir perdón en la cruz, lo que quiere
salir de la esclavitud. Ahora nosotros estamos saliendo ciertamente del cautiverio. Primeramente ya salimos para salvación, pero ahora necesitamos salir totalmente de la mano de Satanás. Es necesario que yo mengüe y Cristo crezca, porque ahora tenemos dos naturalezas, como decimos, que nacemos del calcañar como Jacob. El Señor quiere cambiar nuestro nombre, como siempre. Abraham, por ejemplo, era primero Yabram, algo así, y después Abraham, y así va a ir cambiando. Antes era Abraham y después es Abraham, porque es padre de multitud. Sí, padre de multitud. Y así también el Señor quiere hacer cambiar nuestro nombre. Éramos hijos del diablo, ahora quiere que seamos hijos de Dios. Ahora, antes éramos llenos de maldad, de ira, llenos de sufrimiento, llenos de incredulidad, pero ahora quiere cambiar nuestra naturaleza, nos quiere trasladar en su reinado de fe, gozo, para alegría, y en la cruz está la salida, no hay otro lado. Como figura, tenía que pasar el mar rojo, esa figura de la cruz, y ahí para salir a otro lado de Egipto. También encontramos en Jordán para ir en Canaán. Jordán es figura de la cruz también. Y entonces va a ir mostrando cada simbolismo, mostraba la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es la muerte y la resurrección. Y ahí destruyó a Satanás, desde Adán hasta la venida de Cristo. Ahí sacó el reinado de Satanás. Y después ahora reina Cristo, pero tenemos que pedir perdón para que reine, para que gobierne nuestra vida. Pero porque ya tenemos dos naturalezas, ya podemos tener ahora las dos naturalezas. Y podemos llamar nuestro nombre Israel. Pero nuestro nombre era, antes de Jacob, el nombre de Jacob era calcañar. Porque nació el calcañar de su hermano Esaú, que es figura del pecado, es figura de la incredulidad, es figura del sufrimiento, de la maldad, del vicio, de las pasiones, sexo, todo ese es figura. Y nosotros estamos ahora, nacemos los dos, y entonces tenemos ya la naturaleza. Primero acordate que nació Esaú, la vieja creación. En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Después, cuando pedimos perdón al Señor, ahí nace Jacob. Y después tiene que pelear contra Satanás, subir en la cruz para que pueda ganar. Porque si no, va a llevar, siempre te va a gobernar Satanás. Nosotros tenemos las dos naturalezas ahora, los dos poderes. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestra alma, dice. Ahí batallan Satanás, en maldad, ira, no podemos escuchar, te cansa la palabra, te cansa, te enojas por la reprensión. El Señor te está haciendo un favor, entendés todo mal, te está haciendo un favor para que entiendas tu pecado y te enojas cuando se corrige, cuando te muestra a Satanás se descubre. Y esos son todos que el Señor quiere destruir para que gobierne nuestra vida en fe, gozo, paz, alegría, amor, hasta que reine totalmente en nosotros. Y bueno, y vemos acá, esta visión no es, yo que un día para otro usted va a entender todo, usted va a entrar en la profundidad, como Daniel vio desde Babilonia hasta la venida de Cristo, su visión. Así también nosotros, esta visión va a entrar en profundidad. Él vio el carnero, también va, como ella decía, Nabucodonosor vio la cabeza de oro, y así también Daniel vio la cabeza de oro, y después vio que los dos cuernos, el carnero, y después dio el otro, a Alejandro Magno, y después vio que viene Roma, la bestia, esos son la bestia, los reyes. Entonces, esos son la bestia, y hasta la venida de Cristo es su visión. Y así, esta visión es desde Babilonia, que está viniendo, tenemos que llevar hacia atrás y atraer hasta la venida de Cristo.
Y entonces la salvación hubo cuando vino Cristo a morir en la cruz. Y ahí dice honra y gloria. Y ahí lo que se dio el poder es una honra. Porque se dio el poder de Dios, que se fue destruido, descansó, gloria quiere decir descanso. Entonces ahí descansó el Señor de la vieja creación, Él ya venció y nosotros también quiere que venzamos, pidamos perdón nomás al Señor, reconocemos desde Adán que traemos esa vieja creación y ahora tenemos la dos naturaleza, hemos nacido en el calcañar como Jacob, que vio que calcañar, que quiere decir, vemos también el caso de Judas, que comía con el Señor y también le tiró el calcañar, le traicionó y nosotros tenemos que tirar nuestro calcañar también a Satanás, esa incredulidad, ese de confusiones, ese de Dios de mente, ese bloqueo, que no te gusta esta palabra, que no entiende. Tenés que pedir perdón, te cansás, querés que ya termine. Y toda clase de pecado, de pasiones, yugos desiguales, vicio. Y después dice, vamos a leer 2, Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de su siervo de la mano de ella. Vemos acá, dice, han juzgado la ramera. La ramera es las 7 naciones. Vemos nosotros, es mucho más, pero muestra como 7 naciones, como también vemos en Deuteronomio, muestra 7 naciones también, que entregó en nuestra mano esos pecados. Y entonces vemos acá las 7 naciones, la ramera es las 7 naciones que encontramos. El Eteo, el Cerebreseo, el Amorreo. Pero vemos nosotros en el que llevó en cautiverio, ese, fíjese en Ezequiel, vamos a leer. Después, en Ezequiel encontramos en toda la Biblia, pero Ezequiel 25 por ahí. ¿Cuánto? 25, 1. ¿Del 1 en adelante? Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oí palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio, la casa de Judá. Vemos acá uno de las naciones, de las 7 naciones. Dice Amón, dice Edom, Filistea, Tiro, Sidón, Egipto. Encontramos todo esto. Fue en cautiverio. 3 meses antes le llevó Babilonia. Por eso Babilonia es madre de la ramera. Porque la ramera es las 7 naciones y le llevó en cautiverio. Y dice, encontramos también en 25:8, profecía contra Moab. Lee un versículo o 2 versículos nada más. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijiste Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriat-Sataim. Bueno, vemos esto fue en cautiverio 3 meses antes
se fue en cautiverio antes que Israel. Esos son las rameras. Y después dice acá Edom en el 12. Un versículo nada más. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Vemos perseguía a Israel, a Judá. Vemos nosotros que al pueblo de Israel persiguieron estas naciones. Estas son las rameras. Y entonces, y también 15 están los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Bueno, vemos ahí. Y también vemos, eso era 15, ¿cierto? 25-15. Y después Tiro, vemos acá, 2. Lee 26, no, 26, 1 nomás. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿le sigo? Hasta ahí nomás. Vemos, estos son, y después vemos profecía también contra Sidón. Estos son las 7 naciones también, que se fueron en cautiverio en Babilonia, figura de lo que persiguieron a Israel, figura del mismo diablo que le usaba a ellos, en 28, 20. 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ellos. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Vemos ahí, estos son las 7 naciones que perseguía a Israel, a los hijos de Dios. Y después dice en el 29, profecía contra Egipto. Egipto también se fue en Babilonia en cautiverio. Esas son las rameras. Babilonia es madre de la ramera porque le tomó todo. El Señor le dio toda autoridad. Y entonces nadie podía contra él. Y entonces estas naciones, lea 29:1, hasta poder leer hasta 3. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ese es el mismo dragón, Faraón. Entonces vemos, ese era Faraón Ofra. Y entonces vemos acá que había, todo esto se fueron en 587 a.C., 29 de abril, 3 meses antes de la caída de Judá. Entonces ellos primero fueron toda la mujer ramera, como dice acá Dios, también Juan en su visión, dice en el 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Todas estas naciones que persiguieron a Israel se fueron todos en cautiverio también, mostrando el Señor que se fue en Babilonia. Así también ellos se fueron todos en el mismo infierno, los que no creyeron a Dios. Estas son las rameras que habla acá, que ha corrompido a la tierra, dice, con su fornicación. A Israel le ha corrompido. Dios le hacía adorar su Dios. Le perseguía para que no busque a Dios. Y entonces dice, han vengado la sangre de su siervo en la mano de ella. Y otra vez dijo, aleluya, salvación
dice, cuando Cristo vino a morir en la cruz. Hay salvación, dice, porque se han destruido toda, ha jugado toda la ramera el Señor. Y así nosotros vemos que es profunda esta palabra. Todo ya venía mostrando antiguamente, todo es simbolismo. Y entonces que habla que desde la caída de Adán estábamos así nosotros esclavizados. Y después va viniendo mostrando la salida de Egipto para salir al otro lado. Y después vio la persecución de esas naciones que le persiguieron. Y entonces toda esa cosa es figurativamente que ellos vio que todavía no tenía salvación. Y nosotros tampoco no teníamos salvación. Nosotros éramos pueblo pagano. Y estábamos también en cautiverio como estas naciones. Estábamos en cautiverio en la mano de Satanás. Y Satanás es siervo también de Dios. Que encontramos nosotros, a Faraón le dice que es siervo. Para esto mismo se le dice. Para mostrar mi poder sobre ti. A Satanás le entregó el Señor a nosotros. Era vuestro Padre. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para que venga y destruya él a Satanás, el poder de Satanás, y después para que tengamos la salvación, para trasladar del reinado de Satanás al reinado de su Hijo Jesucristo, que es la fe, gozo, paz, alegría, de esa incredulidad a ese sufrimiento, de ese mal, la vida que llevábamos. Él no cambia nuestra vida, y ahí mostró su poder, para eso es. Y entonces dice en el 3 ahora 19:3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube de los siglos y de los siglos. Vemos, dice salvación, dice los profetas. Vemos acá, porque antes los profetas lo que venían anunciando, que un día va a venir Cristo a morir en la cruz. Y entonces ahí vemos Juan ahora, ya después de 85 al 95, después de la muerte de Cristo, recién está hablando de salvación. Tenemos que llevar hacia atrás y aún más allá, está acordando de la caída de Babilonia. Está mostrando en simbolismo. Vio que ahí en todo se fueron en cautiverio, está todo en la mano de Satanás. Y después Cristo vino, esta visión es hasta la venida de Cristo. Por eso, esta visión de Juan tenemos que llevar hacia atrás, hacia Babilonia, y después traer hasta la venida de Cristo. Es amplio la visión. Por eso, mucha limpieza y mucha palabra para que usted pueda entender en la profundidad. Mucha profundidad tiene la palabra. No diga que ya sabe todo. Tiene que ir sabiendo, y por eso dice que trace bien la palabra de Dios, dice. Porque si no, vio que va a traer incredulidad solamente. Mucho traza todo mal la palabra de Dios. Y dice, otra vez dijo, aleluya, salvación, salud. Ya vamos a tener salud, salvación, ya nos va a trasladar de ese sufrimiento, de esa vida miserable que en Adán hemos traído nosotros. Y dice acá, de los siglos y de los siglos, de los siglos para siempre ya. Cristo nos quiere dar esta vida, pero tenemos que tomar la cruz para sentir esa vida de salvación, esa vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Él ya no quiere ya que sienta, no va a ver esto, sino va a sentir, va a palpar cuanto más se humilla y cuanto más escucha la palabra de Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que encontramos se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, que decían amén, aleluya. Amén quiere decir así sea, aleluya quiere decir salud o salvación. Y dice acá, y los 24 ancianos, vemos, los 24 ancianos, vemos aquellos
Profeta eran los 24 ancianos también, 4 seres vivientes que encontramos en Ezequiel también, que Dios que tiene 4 caras, cara de león, cara de águila, cara de hombre, cara de buey. Y entonces, como león no retrocedía, estos ancianos, estos 4 seres vivientes, eran los profetas. 24, ¿por qué? Porque era 12 tribus de Israel y el número 12 es el reinado total de Cristo, que reina totalmente en fe, gozo, para alegría en la cruz. No hay otro lado para reinar, solamente en la cruz. Venció a Satanás, el reinado de Satanás fue destruido. Entonces por eso eran 12 tribus de Israel. Estos son los profetas, los 12 tribus, los 12 ancianos que ya conocen. Ya siente el poder de Dios, aunque no tenía todavía salvación. Los profetas eran los 4 seres vivientes que Dios que tenía, estaba en la vieja creación. ¿Por qué era el número 4? 4 seres vivientes. 4 seres vivientes porque tenían la vida de Satanás, tenía la incredulidad. Vuestro padre todavía era el diablo, estaba en la vieja creación todavía, los profetas. Y también 24 habla de doble reinado de Cristo, 12, son 24, doble reinado, esa fe, gozo, para alegría, reinaba en los profetas, gobernaba, en un momento venía, Dios que aunque está todavía, no tiene todavía la salvación, pero se manifestaba en ellos en gran manera, como se manifestó a Elías. Mataron 450 profetas y vemos también con Moisés, cómo se manifestaron. Cuando pasó, dice, salía del agua sangre, algo así dice. Los 24, los 12 serían los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Y las 12 tribus. Las 12 tribus. Y entonces reinaba, estaba el reino de Dios para ellos. Y después, aunque murieron todos, y después recibieron ellos. Y después, 4 seres vivientes, porque muestra que son hombres, estaba en la vieja creación. Número 4 es el número del mundo, el número de Satanás, como el número 6 es el número de Satanás también. Y entonces dice acá,